Dios los bendiga, hermanos. Dios es bueno, amén. Para siempre la misericordia de Dios, amén. El Señor es fiel a su palabra, el Señor es el que nos sostiene, Él es el que nos tiene en este lugar y hemos venido a darle la gloria y la honra del amén. Así que vamos a orar para presentar esa palabra en manos de Dios y que todo lo que hagamos en esta hora sea para alabanza y gloria de su nombre. Padre bendito, Señor, venimos a ti, Señor, en esta noche, Señor, agradecidos contigo, Dios, porque tú, Dios, eres bueno, Señor, con nosotros, Dios, porque tú, Dios, nos da la oportunidad, Señor, de buscar tu rostro, Señor, de adorarte, de exaltarte, Señor, de conocer más, Señor, de tu palabra, Señor, y de conocer más del propósito que tú tienes para nosotros, Dios. Por eso todo lo presentamos delante de ti, Señor, para que en todo, Dios, tú seas alabado, seas exaltado y tu nombre sea glorificado. En esta hora, Dios, te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestros corazones, Señor, de nuestros pensamientos, Padre, para que tú, Dios, te glorifiques en todo, Señor, y que nuestros pensamientos, Señor, sean, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Aleja de nosotros, Dios, todo espíritu de distracción, Señor, aleja de nosotros todo lo que a ti no te agrada ni te pertenece, Señor, y llénanos más con tu presencia. Somos tuyos, te pertenecemos, Padre, y damos gloria a tu nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. El poder de decidir, hermanos. ¿Sabían que nosotros tenemos poder de decisión? De que en nosotros, los hijos y las hijas de Dios, hay ese poder para decidir, y el mundo también lo tiene. Y es muy común encontrar en el mundo a personas que, pues, por palabras de otros han sido atados. ¿Han visto ustedes también cómo el mundo ata a las personas, o se atan entre ellos mismos con sus malas palabras, con sus agresiones que se dicen verbales? Y esto es terrible, o sea, hermanos, porque les cuento un testimonio sobre mi vida. Siendo yo niño, no sé, tal vez que empecé a razonar de 6 años, ya empecé a tener entendimiento, fui agredido con muchas ofensas, con muchas malas palabras hacia mi vida. Y crecí pensando que era tonto, que nadie me quería, que era feo, que era pobre y que nunca iba a ser nadie ni nada. Y he visto cómo muchas personas han crecido de esa forma. O sea, no solamente yo crecí de esa forma. En esos tiempos a la niñez se le agredía mucho de esa forma. Y se le decía: quite de acá, que usted no sirve para nada y usted nunca va a llegar a ser nada. Y esos son instrumentos que involuntariamente, porque no lo hacen en ignorancia, el diablo los usa para marcar a la niñez, para marcar a esa niñez, y que cuando sean jóvenes estén totalmente destruidos y vulnerables ante las circunstancias que les rodean. Entonces, por todas esas cosas, hermanos, que yo pasé, me las creí y me dejé llevar por lo que el enemigo me decía, por lo que el diablo me decía y por las circunstancias que me rodeaban. Me veía y venía de una familia pobre. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ser alguien si somos pobres? Usé zapatos cuando tenía 9 años, 10 años tal vez. Fuimos descalzos a la escuela con una bolsa de arroz, guardando un cuaderno y una punta de lápiz de este tamaño. Y aunque ustedes no lo crean, cuando el lápiz se gastaba, quedaba eso una punta larga, una punta negra larga que se le salía, y que escribíamos con esa punta. Lo poquito que escribíamos. Entonces crecí de esa forma. Y yo les cuento a los chiquillos que ya son viejos, les cuento cosas sobre la vestimenta. Y lo que me da risa ahora, porque ahora, para la gloria de Dios, tengo más de una camisa, pero en ese tiempo tenía solamente una camisa. Y así muchos de los que estamos hoy acá. O sea, no era que usted tenía 5 camisetas. Y el pantalón que tenía era un pantalón corto. Lo recuerdo como si fuera un pantaloncillo acá. Y las piernas eran como grueso. Ahora todo se me pasó al estómago. Pero
hermanos, el enemigo me marcó de tal forma que me llevó al mundo y me llevó, cuando fui joven, por escuchar todas estas cosas, me fui al mundo, me fui a la calle y empecé a tomar licor. Bueno, desde niño tomaba licor, pero ya cuando era más joven, ya tomaba más licor, después fumaba ya con toda libertad y llegué a fumarme 3 paquetes de cigarros en un día. Por años fumé 3 paquetes y algunas veces un poquito más. Y entonces a tomar licor, mucho licor, bebía guaro todos los días y después droga. Y ya a dormir en la calle y a vivir en la calle y a comer cuando alguien me daba algo. Y desgraciadamente me dejé robar por las cosas que el enemigo presentó en mi vida. Y como todo buen alcohólico y drogadicto, no me gustaba bañarme. No me gustaba bañarme. Le huía al agua. Y cuando me bañaba muy a menudo, me bañaba una vez cada 15 días. A veces recuerdo una vez que duré 3, 4 meses sin bañarme. O sea, ¿cómo va a vivir alguien así? Y eso es lo que el diablo quería de mi vida. Eso es lo que el diablo quería. Me tenía en el lugar donde él me quería tener. Y todo por las palabras que escuché de alguien que me dijo: usted nunca va a ser nadie, usted es tonto, usted es feo, usted es malo, usted es pobre y usted va a morir a temprana edad. Y ya casi cumplo 50 años. Y pensaba que moría a los 24. Me pasé 24 años más, 26. O sea, entonces el Señor ha sido bueno. Y desgraciadamente hay mucho pueblo de Dios que todavía está marcado por el enemigo con palabras que recibieron en su niñez. Hay mucho pueblo de Dios que todavía anda creyendo de que él no puede, de que no pueden hacer las cosas. Y el enemigo los tiene, aún en Cristo, los tiene en un estado de conformismo, frenados, estancados, porque todavía el pasado que el enemigo les había presentado, en el pasado que habían vivido, todavía no han salido de ese pasado. Como el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Hay muchos que están en ese mismo punto. Y yo hasta que conocí a Cristo y entendí, hermanos, hasta que entendí lo que Dios había hecho por mí, que fue que entregó a su Hijo unigénito para que viniera y muriera por mí en la cruz, y entendí ese valor que yo tenía para Dios, y empecé a declarar palabra sobre mi vida, a declarar palabra de bien sobre mi vida. Desde ahí para adelante fue que empecé a ver la mano de Dios y la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero que yo declaré y no lo callé fue: soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y cuando yo declaré que yo era un hijo de Dios, hubo adversidad. Hubo adversidad. El enemigo mandó sus enviados a decirme: ¿cómo usted va a ser un hijo de Dios? Usted está loco, que usted es un hijo de Dios. La cochinada que usted es. Y le digo: la que fui. Porque ahora soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Pero usted es bruto, que usted cree que Dios le perdonó a usted los pecados. Y me quedé viéndolo y le digo: no lo entiendo, pero sí sé que Él me perdonó mis pecados. No sé por qué, pero me siento perdonado. Porque el peso que yo andaba, lo había descargado a los pies de Cristo. Y me sentía libre de toda culpa. Y no fue que el enemigo no intentó recordarme el pasado. No fue que se quedó a manos cruzadas. Usó
sus herramientas, usó todo lo que él pudo para desanimarme. Pero yo no paraba, sin conocer palabra, yo no paraba de declarar sobre mi vida: soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Y entonces recuerdo que le dije a mi esposa: necesito empezar a leer la Biblia, necesito que me enseñen, necesito empezar, porque se me había olvidado lo poquito que habíamos aprendido en la escuela, que era muy poquito. Nos habían enseñado a volar cuchillo, nos habían enseñado a arreglar tubos, a arreglar la cañería de la comunidad, nos habían enseñado a tapar goteras en el techo y a hacer huertas, menos a leer y a escribir. Porque nos habían enseñado a todos, salimos hechos unos ingenieros de 10 años. Todo, éramos fontaneros, hacíamos todo, carpinteros. Y todos nos ponían a hacer de todo, menos a leer y a escribir. Entonces yo salí con muy poco conocimiento. Y lo poco que habían aprendido en la escuela, se me había olvidado y se me había borrado por problemas de la droga. Porque cuando era niño me refiero de menor de 14 años, olí mucho cemento. Y el cemento le quema a usted el cerebro. Y olía cemento a lo descosido. Se recuerda algunas veces que me olía, no sé, un tarro de un cuarto. De un cuarto de galón. Y entonces el cemento se me salía por los poros. Se me salía por todo lado. Y ya al final era tanta la desesperación por el cemento que lo último que quedaba me lo comía. O sea, los cogía los pedazos y me los comía. Por la desesperación. Y ustedes han visto lo que es el cemento de pegar zapatos, sí lo conocen todos, ¿verdad? Es una goma impresionante que si usted le mete los dedos, se quedan pegados los dedos. Y usted trata de despegarlos y es difícil despegarlos. Pero cuando se endurece un toque se hace como un chicle. Y yo lo cogía y lo agarraba así, me lo metía a la boca y me los comía. Lo último, por la desesperación. Y el Señor me sacó todo eso del cuerpo mío. Me desintoxicó de todo y me devolvió. Yo digo que el Señor me devolvió todas las neuronas, me devolvió el cerebro. El Señor me restauró a mí. El Señor me cambió, me restauró. Y entonces, hermanos, habíamos aprendido de todo menos a leer y a escribir. Y entonces yo le digo a mi esposa: yo quiero que usted me enseñe a leer. Y me dice: claro, yo le enseño. Y empezamos a leer, y recuerdo como si fuera ahora, que yo me trababa hasta decir ya. Me trababa y me trababa y me trababa con un versículo. Y me lloraban los ojos, y me lloraban y me lloraban y me lloraban los ojos, los primeros versículos. Porque no me llegaba, no podía. No podía hacerlo porque no sabía. Y tal vez el estrés, la congoja de ya viejo. ¿Y ahora qué hago? Porque tenía 30 años. 31, tal vez, ¿verdad? 29 años. Entonces, ya era un adulto con 2 hijos. Y entonces era un problema en la vida mía. Eso. Pero me esforcé y el Señor me fue ayudando. Y recuerdo que cuando llegué a la lección que me metí a estudiar en la iglesia donde estábamos, me metí a estudiar. Blanca me ayudó también a crecer mucho en esa área. Y llegué al instituto, ¿cómo le llamamos? Seminario, ¿cómo se llama? Las capacitaciones, el SEMAS era. Bueno, llegué y me meto y me inscribo a estudiar. Y me dan un libro, y yo estaba apenas empezando, y me dan un libro. Bueno, no era como porque esta es la Biblia, pero era un librito, un folletito. Ay, Dios, y yo me quedo viendo eso, y lo abro, y ¿cómo hago? Y no sé leer. Y lo primero que hizo el profesor, el hermano que nos estaba enseñando, fue que le dice: lea usted tal punto. Y yo: Dios santo. Y me puse a orar, porque eso sí sabía. Y el Señor, tú conoces mi situación, en el momento en que lleguen a mí, me muero, ahí caigo muerto. Y éramos un montón.
Éramos un montón de hermanos y le dice al otro, el que estaba a la orilla mía, sigue usted, dice al otro, sigue usted, y pasó por mí, y yo no paré de orar. Y nunca me dijo, lea ni un versículo, ni un pedazo de la Biblia. El Señor escuchó mi oración, porque yo tenía el corazón que se me salía. Cuando terminamos las 2 horas, pedí un ratito con el hermano y le dije, varón, tengo que confesarle algo, tengo que contarle algo. Digo, yo no sé leer, y se alegró todo y me dice, es lo que yo quería enseñar a alguien, véngase más temprano para ayudarle. Y el hermano Edgar me ayudó un montón por meses. Fue una herramienta que Dios usó grandemente para que yo aprendiera, aparte de todas las personas que me ayudaron mucho. Y Estelina al 100%, siempre en la casa. Pero el enemigo me había marcado a mí. Y hoy en día tiene marcadas a muchas, pero muchas personas que están todavía atadas a un pasado, creyendo que no pueden salir de ahí, que no pueden superarse. Que nacieron para maceta, como les dice el mundo, y que el corredor no van a pasar. Porque eso es lo que el mundo le dice a uno. Y en muchas personas retumban esas palabras. Y les dicen, por más que usted se esfuerce, usted nunca va a llegar a ser nadie. A mí me lo dijeron muchas veces. A mí eso era el pan diario. Usted nunca va a ser nadie, usted nunca va a servir para nada. Y para la gloria de Dios, el Señor me ha usado de formas enormes para predicarles a personas mucho más estudiadas que mí, porque yo no estudié, pero a personas que han estudiado, que han pasado universidades, que han sacado carreras, que son profesionales, y les he llevado el evangelio de salvación, porque lo vil y menospreciado del mundo Dios usa y seguirá usando para avergonzar o para enseñar también a eso que se cree sabio con el razonamiento humano. Porque la palabra de Dios, hermanos, en nosotros se tiene que volver viva. Y usted y yo tenemos que ser ese conducto por el cual Dios se glorifique. Entonces es precioso, hermanos. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. A mí casi me matan las palabras. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están. Entonces nosotros muchas veces somos lo que confesamos para nosotros mismos. Usted es reflejo de su confesión, de lo que sale de su boca. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Bueno, si alguien dice, yo no puedo, yo no sirvo, yo no puedo, yo esto no lo voy a poder hacer, ¿lo podrá hacer? No lo puede hacer. Y si lo hace, le sale mal. No lo pudo lograr. Pero si alguien dice, mira, yo no sé cómo hacerlo, pero lo voy a hacer con la ayuda de Dios y me voy a esforzar para hacer esto bien, lo hace. Así de simple. Lo que usted confiese y la actitud que usted tenga depende mucho de nuestro crecimiento. Si confesamos con nuestra boca que no tenemos plata, que venimos de una familia pobre y que nunca vamos a tener dinero, ¿llegaremos a tener dinero? No. Así de simple. No. Pero si confiamos con todas nuestras fuerzas de que Dios, que fue el que nos llamó, aquel que nos llamó, es el creador del cielo y de la tierra, el dueño del oro y la plata, y Él nos llamó a ser hijos de Él. Por gracia, por misericordia. Y le decimos, Padre, tú que me llamaste, vas a proveer lo que yo necesite, todo lo que yo necesite,
para vivir una vida santa que a ti te agrade, Dios te va a dar, si necesitas millones, te va a dar millones. Si es que los necesitas para vivir bien. Si no los necesitas, no se los va a dar, pero si usted los necesita, Dios se los va a dar. Porque fue Dios el que nos llamó. Y Dios va a proveer lo que tú necesites. Amén. Amén. Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para nuestro Padre Celestial. Y donde el hombre dice, hasta aquí llegamos, Dios pasa por encima de todo. Ahí empieza a trabajar, hermanos. Recordemos eso, nuestro Padre Celestial fue el que nos llamó. Y Él se va a encargar de todo. Igual, si yo dijera, o alguien dijera, alguna persona dijera, yo no lo voy a decir. Si alguien dijera, soy tonto, no puedo estudiar, soy muy cerrado como un bombillo, no se me pega nada, ¿para qué meterme a un curso? Si ya no puedo aprender. ¿Qué va a pasar con alguien así? No crece, no va a aprender y se va a quedar ahí. Eso es lo que va a suceder. En eso termina esa persona. Pero si dice, porque no sé, quiero saber, y toma otra actitud, porque no sé, quiero aprender. Con lo que usted le ponga a Dios en las manos, Dios va a trabajar. La actitud nuestra cuenta demasiado para que Dios opere grandemente sobre nosotros. Y lo que tú confieses para ti, eso va a ser para bien o para mal. Con eso tú te atas o vas a vivir una vida libre, que fue la que el Señor nos llamó a vivir en libertad. No nos atemos entonces con nuestras palabras, ni atemos a nadie. No seamos nunca un instrumento de maldición para nadie, ni por tonteras. No, mira, le dice que fue un chiste, una bromilla. Les cuento una anécdota interesante. Hace muchos años, cuando acepté a Cristo, salí a la farmacia a comprar algo. Tenía, yo no sé, tal vez, digamos que tal vez unos 2 años, año y medio, tal vez de haber aceptado a Cristo. Y pues ya iba creciendo en el Señor, o sea, ya iba avanzando, digamos, ya uno con 2 años ya camina bien. Y ya tomó una leche más fuerte. Y ahí va creciendo. Y estoy en la farmacia y andaba con Marifaén. Marifaén estaba chiquitito, de unos 4 años, y apareció uno de mis amigos, ¿verdad? Del mundo. Y entonces el mismo vocabulario, ¿verdad? Porque él no tenía a Cristo, y entonces lo primero que me mienta la madre, ¿verdad? Y me mienta otra cosa, y en la farmacia ya estaba con gente, y entonces que cuánto tiempo sin vernos, que esto, que el otro, y que acá, y que allá, y la palabra más linda que usaba era mae. Y y solo palabras vulgares, y él, pero feliz de verme. Yo estaba muy alegre también de verlo, porque sí tenía tiempo de no verlo. Y entonces Marifaén está pegado al pie mío, está chiquitito, entonces está agarrado al pie mío. Como todo niño se agarra al pie. Y estaba agarrado al pie, y él me dice, ¿y él? Y digo, es mi hijo. Y entonces él viene, le pone la mano así sobre la cabeza, y le dice a Marifaén, le dice, este sí va a ser malo, usted fue malo, usted es malo, me dice, pero esto sí va a ser un demonio completo. Ese fue el saludo que le dio a Marifaén. Este sí va a ser malo, si usted es malo, este sí va a ser un demonio completo. Y le hace así. Y le agarré así la mano, se la quité y le dije, en ningún momento recibimos eso. Le digo, él es un hijo de Dios. Él le pertenece al Señor. Él no va a ser un demonio, él no va a hacer eso. Porque él es un hijo de Dios. Y yo no soy eso que fui. Cristo me limpió, Cristo me lavó, Cristo me perdonó, y igual lo puede hacer con usted.
Usted puede dejar, y entonces él empezó a hablar y yo seguí diciéndole, y la gente de la farmacia observaba y nos veían, y entonces él me dice, ¿pero qué? Ah, soy cristiano, soy un hijo de Dios, soy una persona nacida de nuevo, varoncito, pero con todo el amor, no fue que le grité ni nada, pero y le dije, y le hablé y le presenté a Cristo. Pero ¿qué tal que yo hubiera recibido eso? Eso fue uno de los últimos ataques que el diablo mandó a mi vida. El diablo quería seguir intentando marcarme y marcar a mi familia. Yo no sé por qué hayas pasado, ni sé que estés pasando, pero no permitas que el diablo marque a tu familia, ni te marque a ti. No permitas que digan cosas malas, negativas, contra tu matrimonio, contra tu casa, contra tus hijos, contra tu ministerio, contra tu trabajo. No le permitas al diablo que te agreda. El Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, es el que va delante de nosotros, el que nos hizo libres. Amén. Amén. Y aun cuando estemos viendo las cosas que tal vez no sean muy favorables, muy buenas a nuestros ojos, hermano, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto conforme a los que al propósito de Dios son llamados. Hay un propósito para tu vida. No somos producto de la casualidad. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios tiene el control de todo. Y Él se va a ocupar, si usted y yo le creemos. Se va a ocupar de todo, si usted y yo confiamos y le creemos a Él. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 45, dice la palabra de Dios: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Escuche qué lindo. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sería muy bueno para cada uno de nosotros que revisemos nuestro corazón. ¿Y cómo revisamos nuestro corazón? Poniendo cuidado, qué es lo que sale de nuestra boca, con nuestra boca, qué es lo que usted y yo confesamos día a día. Estando con la familia, estando solos. ¿Qué es lo que usted y yo estamos confesando? La mayoría de tiempo la pasamos, yo diría que posiblemente la mayoría de tiempo las personas las pasan solos, o sea, mucho durmiendo, la mayoría de tiempo durmiendo, y el resto, si no está trabajando, se pasa solo, y a veces, aun cuando se esté trabajando, hay personas que trabajan solas. Pero ese tiempo que usted está solo, revise qué es lo que usted está pensando, qué es lo que usted está diciendo. Porque aun cuando estemos solos, yo estoy hablando, yo no sé ustedes, yo a veces parezco loco, yo hablo a veces más solo que acompañado. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo hablo mucho solo. Hablo con Dios. Yo hablo mucho solo. Y me río solo. Bueno, solo no con Dios. Y le cuento mis cosas a Dios y me río con Él y lloro con Él. Y camino de aquí para allá y de allá para acá. Pero revisemos qué es lo que sale de nuestra boca. ¿Qué es lo que yo estoy confesando? Y ahí nos vamos a dar cuenta qué es realmente lo que está abundando, qué es lo que está reinando en nuestros corazones. Un pasaje muy lindo en la palabra de Dios es cuando el Señor le dijo a Josué: medita, Josué, medita en este libro de la ley de día y de noche. Y lo llama a Josué y nos llama a nosotros a meditar en la palabra de Dios. ¿En qué estamos meditando nosotros? ¿En qué estamos invirtiendo nosotros el tiempo? Revisemos nuestro vocabulario. Es muy importante
Si había alguien, posiblemente de todos los que estamos aquí, hermanos, tal vez yo era el que tenía la boca más podrida. Porque en mi corazón había demasiada maldad. Y la Biblia dice que el hombre malo del tesoro, de lo que abunda en el corazón de él, de eso habla. Eso es lo que abundaba en mí, maldad. Era mucha maldad la que había en mí, mucho odio, mucho rencor, mucha tristeza, mucha soledad. Yo pasé por todas esas cosas donde el enemigo me tuvo cautivo. Pero cuando el Señor me liberó, le empecé a sembrar al corazón, a mi vida, a mi cerebro, a mi mente, la palabra de Dios. Y a decirle, Señor, yo quiero estar lleno de tu palabra, Señor, que tu palabra sea la que abunde en mi boca. Deseemos, como niños, dice el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos manda a usted y a mí a desear la palabra de Dios, a anhelar más la palabra de Dios. Entonces deseemos la palabra de Dios. No nos quedemos como estamos. Si nos quedamos como estamos sin desear, hermanos, el enemigo nos va a arrastrar. El enemigo nos va a arrastrar. El enemigo se lleva en las patas al vulnerable, al tibio, al perezoso. Esa es la realidad. Alguien que esté creciendo y alguien que esté fuerte lo atacará. Porque no se va a quedar quieto, lo atacará. Pero no podrá llevárselo. Porque alguien que esté creciendo, hermanos, sabe cómo defenderse, sabe quién es el que lo defiende, sabe que él no está solo. Y sabe y le recuerda al enemigo que él ya es un enemigo derrotado. Y que nada puede contra él, contra alguien que esté creciendo, contra nosotros. Amén. Pero esta decisión solo cada uno la podemos tomar, solo tú la puedes tomar. Solo tú puedes decidir crecer, porque eso es un asunto totalmente personal. La salvación es totalmente individual. Y todos los que estamos acá somos salvos por gracia. Todos. Es un regalo. Pero el crecimiento Dios lo quiere dar. Dios nos está dando crecimiento. Tenemos que anhelar ese crecimiento. Y el buscar el crecimiento, hermanos, es totalmente individual. Porque habrán unos que van a un paso más que otro y otros a otro paso más que otro. Y yo alguna vez puse un ejemplo de una escalera. Uno en un peldaño y otro en otro peldaño y el otro en otro y en otro en otro y ahí vamos. Y así es. Revisa dónde estás. Si estás en el suelo, ya tienes el primer pie en el primer peldaño o ya vas en alguno arriba. Pero así es. Y si no estás todavía subiéndose la escalera, apenas te estás agarrando, agárrate duro y empieza a escalar. Empieza a escalar. Sometámonos al Señor. Sometámonos al Señor. Porque si usted no toma la decisión de no crecer, si usted no toma la decisión de no avanzar y dice, no, yo no quiero, ni Dios se va a meter con usted en esa área. Ni Dios se va a meter con usted. Porque es decisión de cada quien. Tenemos que tomar la decisión. Tenemos que entregarle verdaderamente nuestro corazón a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros. Es nuestra decisión. ¿Cómo queremos pasar este peregrinar que tenemos aquí en la tierra? Si con la ayuda de Dios o con nuestras fuerzas. Así de simple. Estamos en un camino como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dio vueltas 40 años por el desierto mientras se
morían todos y entraba la generación que tenía que entrar, los que iban a ver la tierra prometida. Nosotros estamos en un peregrinar, esperando la venida de Cristo. ¿Cómo queremos nosotros hacer con Dios al frente, con Dios como cabeza, o luchando con nuestras propias fuerzas? Es decisión de cada uno. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Si tú tienes que entregarle algo al Señor en esta noche, hazlo. Entregarle